Bueno, si me escuchan, si está, se ve bien y todo, veo que hay gente conectada, me ponen ahí, me escriben, cómo andan todos. Bueno, díganme si se escucha, porque no sé si tengo el... Ahí veo que está Juana. ¿Cómo está, Ju? Bueno, como dice ahí, hoy vamos a ver el servicio, tema súper importante, siempre toman práctico, siempre está en el final. Hola Sol, ¿cómo estás? Bueno, me encanta que me saluden, porque si no me siento tan sola, así que ustedes escríbenme ahí. Sí, bueno, como les decía, tema súper importante, tema que siempre toman, sea oral o sea escrito, obra y servicio siempre va a estar. Y obra y servicio se relaciona un montón con el tema de todo lo que es vicios ocultos de la parte general, que también preguntan siempre, por eso es tan importante. Así que bueno, 2 minutitos más si quieren y arrancamos. Pero bueno, mientras me van diciendo si les quedó alguna duda de las clases anteriores. Obvio mañana Tonelo les va a mandar lo del leasing, que quedó pendiente, es un tema re importante también. Así que Tone les estará mandando hoy o mañana al grupo lo del leasing y el cuadrito de leasing. Así que bueno, como ya saben, si no están en el grupo, escriben a Tone o a mí y los agregamos. Hola Eva. Bueno, muy bien, me saludan, me encanta. Bueno, cuando me digan, si quieren arrancamos ahora, esperamos. Vamos a ver qué pasa con la rendida virtual. Va a ser el lunes que viene en el consejo. Hola Claudia. Bueno, si quieren, en un minuto arrancamos. Bueno, vamos a arrancar si quieren. Bueno, el contrato de obra y servicio. Bueno, lo vamos a encontrar regulado del artículo 1251 en adelante. Y este artículo nos va a decir cuándo hay contrato de obra y cuándo hay contrato de servicio. ¿Bien? Hay contrato de obra cuando una de las partes, que es denominada contratista, actuando independientemente, se va a obligar a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra, ya sea material o intelectual, mediante una retribución. En cambio, hay contrato de servicio cuando una de las personas, llamada prestador de servicios, actuando independientemente, se va a obligar a favor de la otra, llamada comitente, a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, 1251 nos da el concepto de cuándo hay obra, el contrato de obra y cuándo hay contrato de servicio. Elementos tipificantes de este contrato, ¿qué va a ser entonces? Que existe una ejecución que sea independiente o autónoma y que haya el pago de una retribución. Esto nos va a dar que uno de los caracteres del contrato de obra y servicio es que sea oneroso, ¿bien? Porque hay un pago de una retribución. Pero esto no quiere decir o no quita que si las partes lo pactan derivado de la autonomía privada, pueda configurarse como gratuito. Pero bueno, solamente si las partes lo pactan por la autonomía privada de la libertad que existe en los contratos. ¿Bien? Entonces quedó claro la diferenciación entre el contrato de obra y servicio. Aunque están en un mismo artículo, tienen diferencias. Bien. Por ejemplo, en el contrato de obra, el contratista te va a obligar a realizar algo, una obra, por lo cual que vamos a tener una obligación de resultado. ¿Sí? Contrato de obra, obligación de resultado. En el contrato de servicio,
el prestador se va a obligar a proveer un servicio, teniendo entonces una obligación de medios. Entonces, contrato de obra, obligación de resultado, contrato de servicio, obligación de medios. Después, respecto al precio, en el contrato de obra no se va a pagar en relación al tiempo que dure la obra, sino por lo que es en sí la obra terminada. ¿Bien? En cambio, en el contrato de servicio, el precio va a ser proporcional a lo que dure ese trabajo. Estas son las diferencias que encontramos entre estos dos contratos, ¿bien? El de obra y el de servicios. ¿Vamos bien? Ahí me van, si quieren que repita algo de esto, me dicen y lo repetimos. Pero bueno, mientras vamos con los caracteres. El contrato de obra y servicio es nominado, es típico, es consensual, es bilateral, puede ser unilateral también. Dijimos que era oneroso, pero podía pactarse como gratuito, si las partes así lo querían. Es conmutativo, es no formal, puede ser de ejecución diferida o de ejecución continuada. Bien. Ahora vamos a las obligaciones. Si voy muy rápido, me dicen y freno. Si vamos bien, sigo. Yo voy a estar leyendo los comentarios en el celular porque no me aparecen en la computadora, me tarda mucho, así que los leo del teléfono si me ponen algún comentario. Bueno. Entonces, las obligaciones de las partes. Vamos a tener las obligaciones del contratista, el prestador, y las obligaciones del comitente. Entre las obligaciones del contratista, el prestador de servicios van a ser que va a estar obligado a ejecutar el contrato, informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida, a proveer los materiales adecuados necesarios. Para que me hicieron una pregunta. No formal y las otras. Las características, me decís, Juana. Las características van a ser nominado y típico, consensual, bilateral o unilateral, oneroso o gratuito, conmutativo, no formal y de ejecución diferida o continuada. Y esas son las características. Supongo que era eso. Esa última que dije. Bueno. Entonces, movíamos a las obligaciones de las partes. Las que estoy diciendo ahora, las obligaciones, son la del contratista y el prestador de servicios, ¿sí? Los que prestan, los que hacen la obra y los que prestan el servicio serían las mismas obligaciones que van a ser ejecutar el contrato, informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida, proveer todos los materiales adecuados y necesarios. Esos materiales deben ser usados de manera diligente y deben informar siempre inmediatamente en caso de que sean impropios o que tengan vicios, ¿sí? Esos materiales que van a ser usados, tienen que cualquier vicio que tengan o daño o algo, siempre tienen que avisarlo inmediatamente, porque puede variar en el precio de la obra, ¿sí? Esto es muy importante. Siempre debe informarse inmediatamente, apenas se ve que hay un vicio, lo deben informar al comitente. Y bueno, ejecutar la obra o servicio en el tiempo que fue convenido. ¿Bien? Entonces tenemos estas 5 obligaciones a cargo del contratista o prestador. Después, las obligaciones del comitente son más simples. Pagar la retribución, proporcionar al contratista o al proveedor la colaboración necesaria y, una vez ejecutada la obra, recibirla. Bien. Ahí fuimos con las obligaciones de las partes. Si quieren que repita una, me dicen, capaz que fui muy rápido, voy a aguantar unos minutitos para ver si me ponen que quiere que repitarlo. Bueno,
Si no hay nada que repetir de las obligaciones, nos vamos a un tema también importantísimo que lo tenemos en el artículo 1258, que es el riesgo de contratación. Bueno, son las tres obligaciones del comitente, me decís, supongo. Bueno, las obligaciones del comitente son pagar la retribución, proporcionar al contratista o al prestador de servicios la colaboración necesaria y recibir la obra si fue ejecutada en las formas pactadas, obviamente, ¿no? Después de todo lo que sea la hora de recibir la obra, lo vamos a ver aparte porque también es un tema súper importante. Bueno, el artículo 1258 nos dice cuáles son los riesgos de contratación. Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o servicio perecen por fuerza mayor o caso fortuito, todo lo que sea, la pérdida la va a soportar quien debería proveerlos. Entonces, por ejemplo, el contratista estaba a cargo de comprar los materiales y se los roban o llueve y se le moja todo el cemento, no es que le va a decir al comitente que te voy a tener que cobrar más caro porque se me arruinaron los materiales, y no, vos tenés que soportar esas pérdidas. En cambio también, si el comitente era quien tenía que comprar los materiales, si le pasa algo a los materiales, no le va a decir, che, te voy a pagar menos porque tuve que comprar de nuevo los materiales. Quien esté a cargo de proveer los bienes necesarios va a ser quien tenga que soportar cualquier riesgo, ¿sí? Después tenemos la cooperación de terceros en la obra o el servicio. Bien, entonces, el contratista o el prestador de servicios puede valerse de terceros, puede pedir la ayuda de terceros para ejecutar el servicio de la obra. Entonces, esta actuación de los terceros va a estar bajo la responsabilidad del contratista o prestador. Entonces, los mozos que se contraten para un catering, por ejemplo, o los obreros para una construcción, va a ser el contratista o prestador de servicios que va a ser responsable de los mismos, ¿sí? El comitente no va a tener nada que ver con los empleados. Es por esto que en el artículo nos habla de una actuación independiente. ¿Por qué? Porque no hay una relación laboral entre el contratista y el comitente. Esto lo tienen que entender y lo tienen que tener bien en claro, que no hay una relación laboral, ¿sí? Hay una actuación independiente. Entonces, cualquier cooperación de los terceros, contratista o prestador de servicios, va a ser responsable. El comitente solamente es responsable de las obligaciones que dijimos, de pagar por la obra, de todas esas obligaciones que tiene él, pero en cuanto a los terceros que cooperen, no tiene nada que ver. Hay una actuación independiente de parte del contratista o el prestador de servicios. ¿Quedó claro esto? Voy a aguantar un segundito porque hasta que delay en que vea una pregunta o algo, tarda bastante. Pero bueno, esto es súper importante porque viste que el artículo nos dice de que actuando independientemente o de forma autónoma. No hay relación laboral. Bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a lo que son las causales de extinción de este contrato. Bueno, mientras le voy diciendo despacito, por las dudas que aparezca una pregunta, que las causales comunes de extinción van a ser la muerte del comitente, la muerte del contratista o prestador, y, como vieron en la parte general, puede haber desistimiento unilateral, ¿sí? Desistimiento unilateral. Claro, lo de la cooperación de terceros creo que es el 1259. No lo tengo acá, pero debe ser ese.
fíjate que estoy casi segura, pero no lo tengo. Bueno, como decía, vamos a las causales comunes de extinción. Bien, la muerte del comitente no extingue el contrato, ¿sí? Sino que es que sea susceptible que pueda continuarse por sus herederos. Entonces, muere el comitente al que le están prestando el servicio, el contrato no se extingue. Ah, bueno, mira, ahí dicen que es el 1254, genial. Gracias por avisar. Operación de terceros, artículo 1254. Bien, entonces, sigo con muerte del comitente. La muerte del comitente no va a extinguir el contrato, entonces, toda vez que sea susceptible de continuarse por sus herederos. Esta es la regla principal. Se puede pactar otra cosa, pero en principio no extingue el contrato. En cambio, la muerte del contratista o prestador de servicios va a extinguir el contrato, excepto que con el comitente hayan acordado continuarlo con los herederos. Por ejemplo, puede haber una empresa de construcción que si se muere con el que contrataste, va a seguir el hijo, ¿sí? Entonces, en principio no se extingue, pero debe impactar continuarlo. En caso de que se extinga, ¿sí? El comitente va a tener que pagar todos los gastos de los materiales y todo el valor de la parte realizada en proporción al precio convenido. Entonces, muere el comitente y no se quiere seguir con el contrato, se quiere extinguir, deben pagar todo el costo de los materiales y todo lo que se hizo. Muere el contratista, eh, pasa lo mismo. Si se extingue el contrato, debe pagar todo. Después, como vimos en la parte general, todo lo que es la extinción unilateral de los contratos, acá entonces lo vamos a aplicar. ¿Bien? Entonces, el contrato se puede extinguir por la voluntad del comitente. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que indemnizar al prestador por todos los gastos y trabajos realizados. Y acá algo importante es que la utilidad que hubiese podido tener, por ejemplo, si este hubiese adquirido otro trabajo, también tiene que ser pagado. Entonces, yo te hice trabajar en mi casa y después hicimos un contrato que por un año ibas a trabajar. Pasa medio año y yo te digo, ay, no, me arrepentí, vamos a extinguir el contrato. Y vos en ese momento pudieses haber adquirido otras obras. Entonces, eso yo te lo voy a tener que pagar como una indemnización, ¿me entendés? Ese tiempo que vos perdiste, que pudiese haber adquirido otro trabajo y no hubieses perdido el tiempo, te lo tengo que pagar, ¿sí? Esto es de extinción unilateral del contrato por voluntad del comitente. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Es lo que se le agrega a lo que sería la muerte del contratista o el comitente. Bien. Bueno. Tenemos entonces otras causales de extinción, obviamente, que es las que no sea culpa de ninguno de los dos contratantes, donde por alguna imposibilidad sobreviniente se presenta un supuesto que no nos deje seguir con el contrato, que no sea culpa de ninguno de los dos, el contrato se va a extinguir. ¿Cuáles van a ser los efectos? El contratista también va a tener derecho a tener una compensación equitativa por toda la tarea efectuada. Dentro de todo, ustedes vieron que los efectos son los mismos, pero bueno, todo tiene sus reglas en contrato. Bueno, si quedó claro esto de las causales de extinción, nos vamos a lo que es el precio. Importantísimo. Creo que este es uno de los temas más importantes acá. Así que bueno, díganme si de extinción hay alguna duda. No me pregunten números de artículos porque ya se lo voy a decir mal. Algunos me los acuerdo, algunos no, pero bueno. Díganme y si no, seguimos con precio. Voy a tomar un poco de agua, estoy hablando muy rápido, me parece. Así que ustedes me tienen que frenar, porque si no yo hablo y no van a llegar a nada. Así que díganme si estoy hablando mucho rápido.
Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos con precio. Igual cada vez que arranco siempre ya me saltan los comentarios y tengo que frenar, así que ahora voy a esperar un ratito más, así no voy y vuelvo cada rato. Este tema es medio largo. Con los contratos en parte especial, las clases se nos van haciendo cada vez más largas. No veo ningún comentario, así que si no me dicen nada, sigo con precio. Bueno, vamos con precio. El precio lo van a determinar en el contrato, por la ley, por los usos que se den y, en su defecto, por una decisión judicial. Bien. Cuando se determina en el contrato, tenemos reglas especiales, ¿sí?, en el sistema de contratación para determinar el precio. Y esto es recontra importante, así que me prestan atención. Tenemos 3 reglas. Tenemos el ajuste alzado, que también puede ser llamado global, retribución global, la unidad de medida y por costes y costas. Bien, tenemos estos 3 sistemas de fijar el precio en la contratación. Bien. Bueno, entonces, el ajuste alzado, que también es denominado retribución global, va a ser cuando, en el momento de la contratación, las partes van a fijar un precio global, fijo, inamovible. No va a haber modificación de ningún tipo, ¿bien? Y los riesgos los va a soportar el contratista. Bien, súper importante. Entonces, esta modalidad va a apuntar mucho más a quién, al cuidado del dueño de la obra, ¿sí? Cualquier modificación que se tenga que dar en ese precio global que se puso, va a soportar el contratista. En el contrato no se pone qué tipo de qué manera se va a poner el precio, no, se va a considerar el ajuste alzado. ¿Bien? Ante el silencio se presume que el precio es por ajuste alzado o precio global. Un ejemplo de ajuste alzado va a ser que en el contrato pongamos, bueno, la construcción de una pileta. Bueno, construyo una pileta por 50.000 pesos. Fijaron ese precio global por la totalidad del trabajo, ¿sí?, por 50.000 pesos. Cualquier variación que haya va a ser soportada por el contratista. Bien. Bueno, eso es ajuste alzado, un precio global que se pone por la totalidad de la obra, por la totalidad del servicio, va a ser fijo e inamovible. ¿Sí? No va a haber modificación. Después tenemos la unidad de medida. También va a ser un precio fijo, va a ser inmodificable, pero a diferencia del otro, no va a ser global. La unidad de medida la tenemos diferenciada en simple o total. La unidad de medida va a ser simple cuando no se estipule de antemano, no pongan en el contrato, cuál va a ser la cantidad de medidas técnicas que se van a ejecutar. ¿Sí? Y en la unidad de medida total se van a conocer todas las piezas, se van a conocer todas las medidas que se van a hacer. Entonces, para diferenciarla con el global, es que en el global, entonces, como dijimos, se pone el precio por una totalidad. Y ese precio va a ser ese. En la unidad de medida se va a poner un precio por cada cosa en sí, ¿sí? Por cada unidad va a haber un precio. Entonces, por ejemplo, vos mandás a una tapicería, creo que se llama, a tapizar tus sillas. Y te van a poner, vos llevas 10 sillas, pero no te van a decir las 10 sillas por tanto. El tapizado es 400 pesos por cada una, ¿sí? Entonces, podemos tener simple que no vamos a conocer cuántas sillas van a ser las que vamos a tapizar, pero ya sabemos que son 400 pesos por silla, o podemos tener una unidad de medida total que sabemos cuántas piezas vamos a llevar, pero el precio está puesto en cada unidad, ¿sí? No está puesto en general. Sabemos que cada una nos va a salir 400 pesos. ¿Se entendió? Esto es más complicadito que el otro. Díganme si no sigo con el otro
y cerramos unidad de medida. Entonces, la unidad de medida, precio modificable, pero que no es global. Se pone un precio por cada cosa en sí. Voy a aguantar un segundito antes de pasar a la otra, así vemos si tengo que repetir algo de esto. Bueno. Bueno, díganme si quedó alguna duda de este tema y si no, sigo con el otro. Después entonces teníamos la tercera manera por coste y costas. Bueno, voy a seguir, cualquier cosa, freno. Entonces, por coste y costas, el precio acá va a ser determinable. Y se va a componer por el costo que comprendan los gastos y los costos de la obra, toda la utilidad de ganancia que obtendrá el empresario o constructor por la ejecución de la obra. Bien, entonces acá el precio va a ser determinable. Se va a dar por los materiales que se consuman, por la mano de obra que se necesite, y se va a ir determinando por cómo se vaya dando la construcción o el servicio ese, ¿sí? Va a ser determinable. No va a haber ningún precio fijo, se puede poner uno, pero lo van a poder cambiar, ¿sí? Se va a ir viendo por cómo se da, que se consume, que no se consume. El precio sea determinable, y no quiere decir que el contratista o prestador de servicios pueden agarrar y comprar lo que quieren, agarrar y comprar cosas elevadísimas del precio, sino que no se van a poder aprovechar de esto, porque tenemos el artículo 1264, que nos establece el principio de invariabilidad de la obra. Bien, entonces, 1264 nos da esa regla para que el contratista no pueda variar o introducir alteraciones en la obra. Bien, entonces, por parte del contratista no puede variar la obra, sino que, tiene que seguir esas reglas que se ponen en el contrato para evitar que el comitente se vea sorprendido por modificaciones que no fueron autorizadas por él y que terminen impactando en el precio final de la obra. Si teníamos un precio estimado, no puedo agarrar y ponerte un sauna, un jacuzzi en tu casa cuando dijimos que íbamos a poner una ducha, ¿sí? Bueno, entonces, esto es importante porque esto te lo toman en un práctico como cuándo puede variar de lo convenido, ¿sí? Porque siempre de la regla tenemos una excepción. ¿Cuál es la excepción acá? Que se trate de algo imprevisible. Cuando el contratista ve que algo no se puede hacer como estaba convenido, debe informar de inmediato la necesidad de modificar el costo que estimaron, ¿sí? No pueden comprar X material y tienen que comprar otro que es mucho más caro, no es que lo hago. Tengo que avisar, tengo que informar la necesidad de esa modificación. Si las modificaciones superan el valor de la quinta parte del precio que pactaron, el comitente tiene pleno derecho de rescindir el contrato. Pero obviamente tiene un plazo de 10 días para esto. Si el contratista le dice, tenemos que variar esto, tenemos que cambiar esto que habíamos convenido. Si yo en 10 días no te respondo, perdés esa oportunidad de decir no, extinguimos el contrato. ¿Bien? Entonces, por parte del contratista, hay variabilidad de la obra, no puede variar de lo convenido. Y siempre tiene que seguir las reglas. ¿Cuál es la excepción? Que algo sea imprevisible y que no haya manera de poder seguir con lo pactado. Bien.
Aparte del comitente, ¿el comitente puede variar de lo convenido? Sí, puede hacer variantes en el proyecto, pero no siempre. ¿Cuándo puede? Cuando no cambie sustancialmente la naturaleza de la obra. Yo te digo, haceme una casa y el otro día me levanto y digo, no, y si mejor hago una pileta, y no sigue la naturaleza de la obra, no te puedo hacer ese cambio. Te puedo decir, no, acá va el cuarto y acá la cocina, te puedo cambiar, hacer cambios, pero no que sean que cambie la naturaleza de la obra. ¿Bien? El cambio no tiene que ser sustancial. El cambio no es sustancial, el contratista no puede negarse, no te puede decir, no te voy a hacer eso. Siempre que no alteren la naturaleza de la obra, el contratista va a estar obligado a hacerlo. Bien. ¿Y quedó claro esto? Pasamos a la responsabilidad. Antes de la entrega, después de la entrega. Díganme, no me están poniendo si hay dudas, yo estoy capaz que estoy yendo muy rápido. Díganme si hay alguna duda. Es un tema importante. Esto se toma demasiado en los exámenes. Es un tema súper frecuente. Obra y servicios, como esos temas que nunca van a faltar. Obra y servicios siempre va a estar en un examen. Es muy raro que no esté. Así que, si hay alguna duda, díganme, así repasamos. Ande. O sea, el comitente puede pedir que se hagan variaciones de lo convenido en la obra. Y si dijimos que íbamos a hacer una casa de 2 plantas, yo te puedo decir, no, mejor me arrepiento, hacemos una planta de casa. Porque no varían en la naturaleza de lo que se había convenido, ¿me entendés? Entonces, el comitente puede pedir variaciones, puede hacer modificaciones de lo convenido, puede variar en lo que se contrató, siempre y cuando no afecte a la naturaleza. Yo no te puedo pedir que un día me hagas una casa y el otro día puedo decirte, no, vamos a hacer una pileta, no quiero una casa, porque no tiene nada que ver, ¿me entendés? La naturaleza de lo pactado no es lo mismo. Eso es lo que refiere con naturaleza. ¿Sí? En cuanto a las variaciones que se haga en lo convenido en el contrato de obra. Como dijimos antes, el contratista tiene invariabilidad de la obra, no puede variar en nada, lo tiene prohibido. Solamente puede cuando sea algo imprevisto, cuando sea una imprevisión, no consigue X material, no consigue algo, tiene que variar, inmediatamente lo avisa el comitente y lo solucionan. En cambio, el comitente, el que va a ser, el que pidió la obra, el que contrató, puede hacer variaciones a lo convenido, siempre y cuando no afecten a la naturaleza de lo cual se contrató. ¿Sí? Bueno, ¿entendiste, Cande? Decime y si no, volvemos, pero creo que ya quedó un poquito más claro. Bueno, eh, seguimos entonces con lo que va a ser la responsabilidad. Bueno, entonces tenemos la responsabilidad dividida en 2 momentos. En un primer momento la tenemos antes de la entrega. ¿Qué puede pasar antes de la entrega? La destrucción o deterioro de una parte importante de la obra por un caso fortuito, ¿sí? Antes que entregues la obra, puede pasar eso. Bien, pasa cuando hay una destrucción o deterioro de una parte importante de la obra, por algo que no es culpa del contratista ni del comitente, cuando todavía no fue recibida, ¿sí? Entonces, puede pasar que se extinga el contrato con los siguientes efectos. El contratista es el que provee los materiales, la obra se realiza en un inmueble del comitente. El contratista tiene derecho al valor de una compensación por todas las tareas efectuadas. ¿Sí? Si la causa de destrucción o deterioro es por la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe ningún tipo de remuneración pactada, aunque el contratista haya advertido que había mala calidad de los productos o no estaban siendo usados oportunamente. ¿Bien?
acá importante, si hay una destrucción o deterioro por caso fortuito, el comitente está en mora de la recepción, te va a deber toda la remuneración pactada. Bien, entonces, vamos de nuevo con esto, es medio confuso. No se entregó la obra todavía, ¿sí? Antes de la entrega, todavía no se entregó esa obra que se estaba haciendo. Si hay una destrucción o deterioro, importante, ¿no? Obviamente, por un caso fortuito, y antes de haber sido recibida, las partes pueden dar por extinguido el contrato con estos efectos que dije recién. Si el contratista puso los materiales, realizó obras, todo, hizo cosas, tiene derecho a que le den una compensación por todas esas tareas efectuadas. Después tenemos otro caso. En obra y servicio se habla mucho de la mala calidad de los materiales, ¿sí? Si hay mala calidad, por ejemplo, de los materiales, el contratista debe avisarle al comitente sobre esta mala calidad de esos materiales, ¿sí? Porque van a evaluar un montón lo que es el valor de la obra, ¿sí? Entonces, si hay una mala calidad de los materiales y se arruina, esa obra se echa a perder, no se va a deber ninguna remuneración, ¿sí? Bueno, después hay que ver bien esto en los casos de cómo el comitente, obviamente le va a tener que pagar horas de trabajo, esas cosas, pero lo que es eh, materiales no se va a deber nada. Después tenemos el caso entonces donde el comitente está en mora. Yo ya terminé la obra, te la quiero entregar, y vos estás en mora, no la venís a recibir, y se llega a destruir, se llega a ver un caso fortuito que la destruya, no vas a tener, el contratista no va a tener ningún tipo de responsabilidad y le vas a deber toda la remuneración que se pactó. Te dijimos que era 50.000 pesos, aunque se haya destruido, vos estabas en mora, me lo tenés que pagar igual. Bien, ¿se entendió esto? Cabe aclarar que el comitente tiene derecho de inspección, ¿sí? Entonces, el comitente en todo momento y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, tiene derecho a verificar el avance, el estado de la obra, la calidad de los materiales y todos los trabajos que se vayan efectuando, ¿sí? Por eso es muy importante esto en la obra y servicio de la mala calidad de los materiales y este derecho que tiene el comitente de verificar cómo va avanzando esa obra a la cual contrató. Bueno, y vamos con esto, vamos a lo que es ahora la aceptación de la obra. Es medio confuso, capaz que no, si no les quedó algo muy claro me dicen. Aceptación de la obra, ya también es algo muy importante. Todos estos últimos temas de obra y servicio se los van a tomar siempre, o en un práctico o en algo van a estar, porque es lo más complejo. Así que si no quedó claro algo, me dicen. Como dijimos antes, la aceptación de la obra es esencial, ¿sí? Entonces, en materia de obra es esencial el momento de la recepción de la misma. Estamos hablando de obra, ¿sí? Ya no estamos hablando de los servicios. Estamos hablando puramente del contrato de obra. Bien, entonces, en el contrato de obra es muy importante el momento de la recepción, de una vez terminada de ejecutada la obra, a la hora de recibirla. Claro, Eva Luna. Lo que yo estaba hablando ahora, estábamos hablando de antes de la recepción. Todo lo que pase antes de la recepción de la obra, ¿qué pasa si por un caso fortuito se destruye o pasa algo? Eso es lo que estábamos diciendo recién. Ahora estábamos yendo a la aceptación, cuando es una vez aceptada. O sea, el momento previo a la aceptación y la aceptación, vamos a ver ahora. Entonces, el momento de la recepción de la obra, si el comitente recibe la obra, ¿sí? La recepción
hace presumir que no existen vicios aparentes y una calidad adecuada. Bien, esto es muy importante hablar con las palabras que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si vos decís que hace presumir que no existen vicios, ya lo estás diciendo mal. Entonces, en materia de obra, es esencial el momento de la recepción y se considere que si recibió la obra, dicha recepción hace presumir que no existen vicios aparentes, la calidad de obra es la adecuada. Bien, vicios aparentes. Es muy diferente ya el régimen de vicios ocultos, como ya vieron también en la parte general. A la hora de la recepción, lo que se consideran aceptados es que no existe vicio aparente y que la calidad de la obra es la adecuada. ¿Y la obra presenta vicios aparentes? ¿O su ejecución no está siendo conforme a lo que habían acordado? El comitente debe formular, debe hacer reservas, quejas del caso, porque si no las hace, se va a presumir que está conforme, ¿sí? Y que renuncia a todo reclamo. Entonces, en materia de obra, esto es muy importante, la recepción de la obra hace asumir que no existan vicios aparentes. Bien, vicios aparentes, ya saben, cualquier vicio que a plena vista se pueda observar, se puede encontrar, que no haga falta ningún tipo de tiempo para que aparezca, que es algo que está en el momento. Si yo te pedí una casa de 2 pisos y vos me la entregás de una sola planta, eso es un vicio aparente, porque yo a simple vista veo que no está adecuado a lo que convenimos. Si yo te acepto esa obra, te va a presumir que estoy conforme y que renuncio al reclamo. Bien, entonces, a la hora de la recepción, esto es muy importante. En cambio, el régimen de los vicios ocultos, acá viene lo importantísimo. Una vez entregada la obra, el contratista no se va a liberar del régimen de los vicios ocultos, ¿sí? Va a responder por todos vicios o defectos que no son ostensibles, que no son vistos, que no se pueden ver al momento de la recepción, ¿sí? Vicios ocultos, ¿qué debe entenderse? Todos los defectos e imperfecciones de una obra no se exteriorizan, que no se perciben, que no se pueden apreciar al momento de la recepción, sino que se ponen de manifiesto el tiempo después de entregada la obra y que la causa va a ser imputable al empresario. ¿Bien? Tiene que ser una causa que sea imputable al empresario. Por ejemplo, si el instalado eléctrico está mal, no me voy a dar cuenta en la recepción de la obra, que capaz que me doy cuenta un mes después, 2 meses después, bien, porque no lo puedo ver a primera vista. Tengo que poner a funcionar la obra para darme cuenta. Acá tenemos plazos, bien, diferenciándolo de inmuebles y de muebles. El régimen de vicios ocultos, si nos tratamos de inmuebles, el comitente tiene 3 años para denunciarlo. ¿Bien? Y si hablamos de cosas muebles, el plazo de caducidad va a ser de 6 meses. Y el plazo se va a computar desde la recepción y en las cosas muebles desde que se ponen en funcionamiento. ¿Bien? Muy importante esto. El régimen entonces de vicios aparentes se da en la recepción. Si yo acepto la recepción, estoy conforme y renuncio a todo reclamo de vicios aparentes. Vicios ocultos no se libera hasta 3 años. Pero igual tenemos el código admite plazos de garantía. ¿Sí? Pueden poner en el contrato que la recepción de la obra no sea considerada aceptada, sino que pongan un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra y compruebe el funcionamiento y vea que todo esté bien. Entonces, la recepción de la obra no se va a considerar aceptada, sino que va a ser provisional y no hace presumir la aceptación. Entonces, como dije antes, el código admite que las partes pongan en el contrato una cláusula de
plazo de garantía, tiene un mes para verificar vicios aparentes. Bien, siempre estamos hablando de vicios aparentes, no vayan a confundir que se puede poner un plazo para los vicios ocultos, porque el plazo de los vicios ocultos es un plazo legal de 3 años, es inmodificable. El plazo de garantía va a ser para vicios aparentes y la calidad de la obra. ¿Bien? Hay que diferenciar eso. Entonces, teníamos un plazo de garantía, la recepción, entonces, recibo la cosa, pasa un mes, no te hago ninguna queja, no te hago ninguna observación, presume que no existe ningún tipo de vicio y que la calidad es la adecuada. Y en este caso, el contratista, una vez vencido ese plazo, va a quedar liberado de responsabilidad por los vicios aparentes. De lo que no se va a liberar es del vicio oculto y cualquier vicio que hagan que la cosa sea impropia. Bien, ¿entendió esto? Estos plazos que se pueden poner, el plazo que estamos hablando es por los vicios aparentes. Si estamos con esto, vamos a pasar a un tema toman bastante y mucho que es ruina de la obra. Creo que Tonelo se lo habían tomado en un examen. Es un tema muy importante. Dígame si no queda ninguna duda de esto. Y vamos con ruina de la obra. Bueno, yo leo sus comentarios. Si no quedó ninguna duda de los plazos, de los vicios aparentes, de los vicios ocultos, seguimos con lo. No quedó ninguna duda. Bueno, cualquier cosa freno y les contesto. Bueno, la ruina de la obra no tiene nada que ver con los vicios ocultos, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. El código nuevo, el código unificado, cambia el concepto de ruina de lo que era el código de Vélez y toma una postura más amplia, ¿sí? Entonces, viste que a los profesores les gusta mucho todo lo que es los cambios drásticos, los grandes cambios que hay entre el código unificado y el código de Vélez. La ruina de la obra, entonces, como dije, cambia de concepto y toma una postura más amplia. La responsabilidad del constructor, del contratista, no va a concluir cuando la obra fue entregada, sino que tiene, en caso de ruina, o de que la obra sea impropia, tiene un plazo legal de 10 años, ¿sí? Entonces, la ruina de la obra tiene un plazo legal de 10 años. ¿Un plazo legal de qué? De que en estos 10 años se vuela el techo, se cae la casa, pasa algo que sea un defecto estructural, un defecto funcional de la obra, se pueda reclamar, ¿sí? Entonces, el concepto de ruina se entiende no solo como una ruina estructural de la obra, sino como una ruina también funcional. Por ejemplo, entregan una vivienda, pasan 5 años y se vuelve inhabilitable. Se cae la mitad de la casa, se vuela el techo. Es un vicio, no es un vicio, es una ruina de la obra, ¿sí? No se puede utilizar. Entonces, si la quieren diferenciar del vicio oculto, para darse cuenta cuál es la diferencia, el vicio oculto es una situación determinada, ¿sí? Un vicio oculto puede ser un caño roto, la electricidad mal hecha, ¿bien? Y en cambio, la ruina es algo que hace que en la totalidad no sea posible utilizarla, ¿sí? Porque en el vicio oculto afecta en algo en particular, una instalación que está mal hecha, algo que se puede solucionar. En cambio, la ruina de la obra lo hace totalmente inutilizable, ¿sí? Bien.
el constructor solamente se va a poder liberar si creo que es una causa ajena. En ese plazo de 10 años, un tornado destruye la casa, no va a ser responsabilidad del constructor, sino que iba a ser si hay algo que sea, sea atribuible a él. Bien. Entonces, ruina de la obra, como dijimos antes, es algo que lo hace totalmente inutilizable. Hay que diferenciarlo bien de vicio oculto. Como dijimos, en la ruina tenemos 10 años, en el vicio oculto tenemos 3. Bueno, si estamos con esto, vamos a quiénes se extiende esta responsabilidad de la obra, o que se impropie para su destino, ¿sí? Entonces, en ruina de la obra también puede no ser solo ruina, sino que se vuelve impropio para su destino, en el mismo régimen, ¿bien? Tenemos el artículo 1274, donde nos dice para quién se va a extender la responsabilidad en este caso. Entonces, nos dice que se le va a extender la responsabilidad, se extiende concurrentemente a una persona que venda esa obra, que la haya construido, si hace esa actividad de su profesión habitual, ¿bien? Pues a toda persona que esté en calidad de mandatario, ¿sí? Quiere decir esto, que tenga esa persona que tenga que vigilar la obra, que tenga ese mandato de revisar, de controlar. Si hay una ruina de la obra o es impropia, tienen que responder concurrentemente por esto, ¿sí? Y después tenemos que, según sea la causa del daño, pueden ser responsables los subcontratistas, los directores de la obra y cualquier profesional que esté ligado al contrato de obra, ¿sí? Para la construcción. ¿Bien? Y ya estamos con esto. Vamos a los plazos, pero bueno, que queden claro que la ruina de la obra se extiende a todas estas personas, ¿bien? Que está en el artículo 1274. Si estamos con esto, pasamos a los casos. Bueno, para que vayan buscando en el código, si quieren, todo lo de que es plazos lo encontramos a partir del artículo 1275. ¿Y qué nos dice? Que ese daño debe producirse dentro de los 10 años. Todos esos 10 años se extiende toda responsabilidad del contratista de ruina de la obra. Bien. Bueno, no hay ninguna duda, seguimos con lo otro. Algo muy importante que tenemos que ver, que nos dice el artículo 1276, es que toda cláusula que se ponga en el contrato limite esta responsabilidad, ¿sí? Que comprometan a la solidez de la obra, todo que limite la responsabilidad del contratista, se tiene que considerar no escrita. Entonces, si hacemos un contrato y vos me pones que no vas a responder en 5 años, en 6 años, por ruina de la obra o por destrucción de la obra, se va a tomar como una escrita, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es algo, un plazo legal, como en el vicio oculto. El plazo del vicio oculto, plazo legal, 3 años, ¿sí? No se puede modificar. Ruina de la obra, o que sea impropia, 10 años, y no se puede modificar por nada en el mundo, porque son plazos legales, son plazos establecidos por ley, que van en defensa del consumidor, ¿sí? Por eso son tan importantes. Bueno, esto ya terminamos lo que es el servicio, así que díganme si les quedó todo claro, si, si quieren les quedó alguna duda, así la revisamos, porque es un tema, como les dije, re importante, lo toman siempre va a estar hora y servicio, así que díganme, media larga la clase de hoy, pero bueno, díganme si quieren que repita algo más, si quieren saber algo más, si les quedó alguna duda,
y la volvemos y la vemos. Pero bueno, es un tema muy importante. Pero bueno, ahí como veo el comentario de Tonelo, el contratista no es que va a responder solo, por eso ese artículo es importante porque es a quién se le va a extender la responsabilidad además del contratista, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Bueno, Eva, buenísimo. Genial que haya quedado todo claro. Me encanta que les quede todo claro. Es una materia larga, así que mejor que vaya quedando todo bien entendido. Franco, sí, decime, ¿cuál es tu duda? Leo. Como dije antes, el vicio aparente es un vicio que está a simple vista, ¿bien? Es un vicio que vos lo conocés apenas se presenta. Vos me vas a entregar la obra y yo te pedí una pileta de material y veo que es una pileta de esas que se ponen de plástico, el vicio es aparente, yo no necesito usarlo para darme cuenta, ¿me entendés? Se ve apenas la plena recepción de la obra, se ve que está ese vicio. Vicio aparente, se ve, se lo puedo conocer en la simple recepción. Vicio oculto, no lo puedo, hasta que no pongo en funcionamiento o no pasa un cierto tiempo, no lo puedo conocer. Por ejemplo, me instalaste mal los caños del agua. Hasta que no estoy un tiempo en la casa y veo que se empieza a chorrear todo, no me doy cuenta, necesito darle un uso, que es un vicio oculto, no está aparente, no está al alcance de la vista, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Vicio aparente lo puedo conocer porque no va con lo que yo te pedí, o una mala calidad, ¿me entendés? Puedo ver la mala calidad de lo que vos me estás entregando, simple verlo. Pedí, como dije antes, te pedí una casa de 2 pisos y a la hora de recibir la casa con una sola planta es un vicio aparente. Lo veo al momento que me lo entregas. Bien. Como dije, vicio aparente, apenas recibo la cosa y la acepto la recepción, la libero al contratista. Vicio oculto, tengo 3 años para reclamar para ese vicio oculto, ¿bien? 3 años. Régimen de ruina, cuento con 10 años para poder reclamar al contratista por una ruina de la obra o porque sea impropia para el uso. ¿Bien? Esos son los plazos. Decime, Franco, si te quedó claro. Y Caro, ahí te respondí más o menos cuáles serían los casos. Vicio aparente, a la hora de la recepción. Bueno, como dije antes, las partes pueden poner un plazo que ellos quieran a ver en cuánto tiempo tengo para controlar esos vicios aparentes o la calidad de la cosa. Y bueno, los otros 2 plazos, el plazo de vicio oculto y el de régimen de ruina, son plazos legales, ¿sí? El otro es un plazo que lo pueden convenir las partes. Bueno, si quedó todo claro, finalizo. Los tuve 1 hora hablando de obra y servicio. Cualquier cosa, si no me escriben, si les faltó que les diga algo, si no entendieron algo, me escriben por privado, por el grupo. Después mañana, hoy a la noche, les voy a pasar un cuadro de obra y servicio que es bastante larguito y completo, que les va a servir para ponerse a estudiar. Así que bueno, nada, cualquier cosa nos escriben a mí o a Tone y les vamos a estar respondiendo. Les mando un beso, que tengan una buena semana.